Hoy Dios restaura lo que la tristeza secó en ti. Quiero hablarle hoy a la persona que no siempre llora, pero que hace tiempo dejó de disfrutar. A la persona que aprendió a sonreír en público, a responder todo bien por inercia, a seguir funcionando, a seguir pagando cuentas, a seguir yendo al trabajo, a seguir atendiendo a la familia, a seguir levantándose temprano, a seguir cumpliendo, a seguir respirando, pero por dentro siente que algo se fue apagando. Quiero hablarle al que no necesariamente está en un escándalo moral, ni en una crisis visible, ni en una desgracia que todos puedan señalar con el dedo. Quiero hablarle al que se secó en silencio, al que un día amaba con facilidad y ahora desconfía, al que un día soñaba sin esfuerzo y ahora se protege para no volver a ilusionarse, al que un día se quebraba en la presencia de Dios y ahora se arrodilla pero siente que el corazón tarda en llegar, al que un día tenía canciones y hoy tiene apenas fuerzas para terminar el día. Y déjame decirte algo desde el comienzo, con toda claridad. La tristeza no siempre entra haciendo ruido. A veces entra en puntas de pie. A veces no tumba la puerta, se filtra por una rendija. Entra después de una decepción, después de una traición, después de un diagnóstico, después de un duelo, después de una oración que no recibió la respuesta que esperabas, después de un cansancio prolongado, después de haber sido fuerte demasiado tiempo. Y cuando uno menos se da cuenta, ya no está solo triste por algo, ya está seco por dentro. Ya no es solo una emoción pasajera, ya empezó a tocar la fe, ya empezó a tocar la visión, ya empezó a tocar la expectativa, ya empezó a tocar la capacidad de disfrutar, ya empezó a tocar la intimidad con Dios, ya empezó a tocar la manera en que mirás el mañana. Hay tristezas que no te hacen llorar, te hacen endurecerte. Hay tristezas que no te quitan el sueño, te quitan las ganas. Hay tristezas que no te dejan tirado en la cama, pero te convierten en una máquina. Seguís, pero sin sabor. Caminás, pero sin música. Orás, pero con la sensación de que cada palabra pesa más de lo que antes pesaba. Lees la Biblia, pero a veces sentís que la letra tarda en encenderse adentro. Y uno se empieza a preguntar, ¿qué me pasó? ¿Dónde quedó esa versión mía que tenía fuego? ¿Dónde quedó esa capacidad de reír sin culpa? ¿Dónde quedó esa mirada limpia? ¿Dónde quedó ese primer amor? ¿Dónde quedó esa frescura del alma? Y hoy vengo a decirte, en el nombre del Señor, que Dios no solamente sana lo que está herido, Dios también restaura lo que se secó. Dios no solamente levanta al que cayó, Dios también reverdece al que se volvió árido. Dios no solamente resucita lo que murió, Dios también hidrata lo que quedó vivo, pero reseco. Porque hay gente que no está muerta espiritualmente, está agotada, no está lejos de Dios, está cansada, no está en rebelión, está lastimada. No dejó de creer, dejó de sentir esperanza con la misma fuerza. Y el Señor no llega hoy con condena, llega con agua, llega con aliento, llega con aceite fresco, llega con esa ternura soberana que sabe tocar justo el lugar donde la vida se fue retirando de a poco. La Biblia dice en el Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué palabra extraordinaria. No dice que Dios desprecia al quebrantado. No dice que Dios acelera al quebrantado. No dice que Dios le exige al quebrantado que disimule mejor. Dice que lo sana y que le venda las heridas. Y cuando la Escritura habla de vendar, nos está hablando de una acción personal, cercana, detallista. No es un Dios lanzando poder desde lejos como si fuera una energía impersonal. Es un Padre acercándose a una herida abierta y tratándola con cuidado. Porque el mismo Dios que cuenta las estrellas, el mismo Dios que sostiene galaxias, el mismo Dios cuya comprensión es infinita, también sabe arrodillarse junto a un corazón roto y atenderlo. Eso es lo que maravilla del Señor. Su grandeza no le impide ser tierno, su majestad no lo vuelve distante, su soberanía no lo hace frío. Él reina en lo inmenso, pero también trabaja en lo íntimo. Y tal vez vos me digas, sí, pero yo no estoy roto, estoy seco. Y yo te diría que muchas veces la sequedad es la costra de un quebranto antiguo. A veces el alma se seca porque lloró demasiado y un día decidió dejar de sentir para sobrevivir. A veces el corazón se seca porque amó mucho y fue herido donde más confiaba. A veces la fe se seca no porque Dios haya fallado, sino porque nosotros no entendimos el proceso y nos cansamos de esperar. A veces se seca la oración porque la persona no dejó de creer en Dios, pero empezó a tener miedo de exponerse otra vez delante de Él. Porque orar con toda el alma implica volverse vulnerable. Y hay temporadas en las que uno ya no sabe si tiene fuerzas para volver a ser vulnerable. Por eso me conmueve tanto Lamentaciones 3.
porque no es un capítulo escrito desde una terraza con vista al mar, no es un capítulo escrito por un hombre que la está pasando bien. Es el clamor de alguien que ha visto dolor, ruinas, disciplina, angustia. Y sin embargo, en medio de ese pozo de pronto se produce un giro sagrado. El profeta dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 21 hasta 23, no dijo esto sentí, dijo esto recapacitaré. No esperó a tener ganas de creer, decidió recordar. No esperó a que las circunstancias mejoraran, llevó su mente a la verdad de Dios. Y acá hay un principio inmenso. Muchas veces la restauración empieza cuando el alma deja de conversar solo con su herida y empieza a recordarle al corazón quién es Dios. Porque el dolor habla. Claro que habla, la tristeza habla, la decepción habla, el cansancio habla, y cuando uno no vigila el diálogo interior termina creyéndole más a la herida que a la palabra. Entonces la herida dice, no va a cambiar. La tristeza dice, ya no sos el mismo. La decepción dice, no te expongas más. El cansancio dice, sobreviví pero no esperes nada. Y de pronto, sin notarlo, empezás a interpretar todo desde ahí, lees el presente desde la escasez. Mirás el futuro desde el miedo. Recordás el pasado desde la pérdida y el Señor te dice hoy, trae otra vez a tu memoria mi fidelidad. Recordá quién soy yo. Recordá que si todavía respirás es porque mi misericordia no se agotó. Recordá que si amaneciste, amaneciste sobre misericordias nuevas. Recordá que la noche no tiene autoridad para definir el resto de tu historia. Fíjate qué interesante. El profeta no niega el dolor, no se hace el fuerte, no maquilla la realidad. La Biblia no nos enseña a mentirnos, nos enseña a atravesar el dolor con verdad. La fe no es decir no me duele cuando sí te duele. La fe es decir me duele, pero Dios sigue siendo fiel. La fe no es negar la pérdida. La fe es proclamar que la pérdida no tiene la última palabra. La fe no es silenciar el llanto. La fe es recordar que el llanto no cancela la presencia de Dios. Y eso cambia todo. Porque hay gente que cree que para agradar al Señor tiene que ser siempre invencible, siempre impecable, siempre fuerte, siempre arriba. Pero no, Dios no se impresiona con personajes, Dios trabaja con hijos. Y los hijos a veces llegan cansados, a veces llegan rotos, a veces llegan secos, a veces llegan sin canción, a veces llegan con apenas un suspiro. Y aún así, el Padre los recibe. Yo quiero decirte algo que quizá necesites oír con urgencia. Pedir ayuda no contradice la fe. Si tu tristeza se volvió profunda, si tu agotamiento es persistente, si tu ánimo está quebrado, si tu mente se volvió una batalla diaria, buscar acompañamiento pastoral, apoyo médico o ayuda profesional no es falta de espiritualidad. No estás traicionando a Dios por reconocer que necesitas ayuda. Dios también sana a través de la comunidad, de la sabiduría, del consejo, del cuidado. No confundas fe con aislamiento. No confundas confianza en Dios con abandono personal. El mismo Dios que da milagros también da recursos, personas, procesos y manos que acompañan. No te encierres en una cueva de vergüenza. No conviertas el sufrimiento en identidad. Deja que Dios te toque, pero deja también que Dios te alcance por los medios que Él disponga. Ahora, vayamos a Joel 2. Porque ahí hay una palabra poderosa para todo el que siente que perdió demasiado. El Señor dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Joel 2:25, qué promesa. No dice solamente que devolverá frutos. Habla de años, años. Y eso es tremendo. Porque cuando la tristeza seca algo adentro tuyo, a veces no solo sentís que perdiste un momento, sentís que perdiste temporadas, sentís que perdiste años, años de confianza, años de espontaneidad, años de enfoque, años de gozo, años de pureza emocional, años que una crisis se tragó, años que la ansiedad devoró, años que una relación tóxica consumió, años que un duelo dejó en pausa, años que el miedo saboteó. Y el contexto de Joel es muy fuerte porque la devastación de las langostas no era solamente el daño de un día. Una invasión así podía arruinar cosechas presentes, semilla guardada y recuperación futura. Podía tocar no solo lo que se estaba comiendo ese año, sino lo que venía después.
Y tal vez eso te ayude a entender lo que hizo la tristeza en vos. No solo dolió en el momento, alteró tu manera de sembrar, alteró tu expectativa sobre el mañana, alteró tu disponibilidad interior, te dejó cuidando los pedazos, te dejó administrando escasez, te dejó pensando que lo mejor ya pasó o que ya no queda mucho por recuperar. Pero el Señor no habla como quien hace un pequeño arreglo. El Señor habla como el Dios que es capaz de compensar, completar y devolver integridad a lo que parecía irreparable. Ahora, hay algo muy importante acá. Joel no presenta la restauración como un simple premio al optimismo, la presenta en el marco de un pueblo que vuelve el corazón al Señor. Porque la restauración bíblica no es magia, no es pensamiento positivo, no es decretar por decretar. La restauración es un acto de gracia sobre gente que vuelve a Dios con sinceridad. Por eso hoy yo no quiero venderte una frase bonita, quiero llevarte al corazón del asunto. Si la tristeza secó algo en vos, el camino no es maquillarte emocionalmente. El camino es volver a la fuente, volver a Dios de verdad, no a la religión, no al teatro cristiano, no a la costumbre, a Dios, a su rostro, a su palabra, a su presencia, a esa honestidad sagrada de decir, Señor, acá estoy, no vengo a impresionarte, vengo a admitir que necesito que restaures lo que ya no sé recuperar por mis fuerzas. El Señor sigue diciendo en Joel que comerán hasta saciarse, que alabarán el nombre del Señor y que nunca más su pueblo será avergonzado. Joel 2:26 hasta 27. Mira el orden: restauración, saciedad, alabanza, dignidad. La tristeza te roba esas cuatro cosas. Te roba sentido de plenitud, te roba la canción, te roba la honra interior, te deja avergonzado de cómo estás, te sentís menos, te comparás, te ocultás, sonreís pero con la sensación de haber quedado reducido. Y Dios dice, no solo voy a proveerte, también voy a quitarte vergüenza. Porque hay un tipo de tristeza que te convence de que quedaste dañado para siempre, que ya no vas a volver a disfrutar, que ya no vas a volver a confiar, que ya no vas a volver a tener fuerza espiritual. Y el Señor dice, no, tu vergüenza no será tu apellido, tu sequedad no será tu identidad, tu pérdida no será tu destino. Y déjame abrir acá una ventana pastoral. Hay cosas que Dios restaura devolviendo exactamente lo perdido, y hay cosas que Dios restaura de una manera distinta pero más profunda. A veces no vuelve el mismo escenario, pero vuelve la vida. A veces no regresa la misma persona, pero regresa tu capacidad de amar sanamente. A veces no se reabre la misma puerta, pero se restaura tu visión. A veces no se recompone el ayer, pero el Señor sana de tal manera que el mañana deja de estar secuestrado por el ayer. Entonces, cuando decimos que Dios restaura, no siempre estamos hablando de un retroceso en el tiempo. Estamos hablando de una recuperación de integridad. Dios no siempre te devuelve exactamente la fotografía anterior. Muchas veces te devuelve el corazón capaz de vivir otra vez bajo su diseño. Por eso me gusta tanto el verbo de Joel. La idea no es solamente traer de vuelta, también está esa connotación de compensar, completar, hacer íntegro. Y esto es glorioso, porque tal vez vos decís, hay cosas que literalmente no vuelven, y es verdad. Hay etapas que no vuelven, hay edades que no vuelven, hay oportunidades que no vuelven, hay personas que no vuelven, hay capítulos que ya se cerraron, pero cuando Dios entra en la historia, Él puede hacer que no te falte nada de lo esencial. Puede sanar tanto el alma que aunque conozcas el dolor de lo perdido, ya no vivas mutilado por ello. Puede darte una estación tan llena de su presencia, de su fruto y de su propósito que el enemigo no logre definirte por lo que un día devoró. Ahora escucha esto con toda atención. La tristeza seca primero lo invisible. Seca el entusiasmo antes que la conducta, seca el deseo antes que el servicio, seca la adoración antes que la asistencia a la iglesia, seca la esperanza antes que la disciplina. Por eso hay gente que todavía hace lo correcto pero ya no lo disfruta, todavía sirve pero se siente deshidratada, todavía da pero ya no canta por dentro, todavía ama a Dios pero algo quedó afectado en la zona íntima del alma. Y el problema es que como por fuera la vida sigue funcionando, nadie nota la sequedad. Y a veces ni vos mismo la querés mirar, porque mirar la sequedad da miedo, pero el Señor no te expone para humillarte, te muestra el estado del alma para restaurarte. Pienso en la mujer samaritana de Juan 4,
qué escena maravillosa. Va al pozo a una hora extraña, sola, cargando una historia que pesa. Todo su contexto grita aislamiento. Va cuando otras no van. Va sola cuando otras iban juntas. Tiene sed natural, sí, pero en el fondo tiene una sed mucho más profunda. Y Jesús la espera justo ahí. No en el templo, no en una reunión multitudinaria, no en el momento en que ella está fuerte. La espera junto al pozo, porque Cristo sabe encontrarnos en los lugares donde intentamos sobrevivir. Y allí le habla de agua viva. Le dice en otras palabras que hay una clase de agua que no solo calma un rato, sino que se convierte en una fuente interior que salta para vida eterna. Juan 4, 10 hasta 14. Eso es tremendo, porque la tristeza te vuelve dependiente de pozos que no alcanzan. Buscas un alivio breve, buscas una distracción, buscas una compra, buscas aprobación, buscas una conversación, buscas una escapatoria. Buscas dormir, buscas entretenerte, buscas comer algo rico, buscas que alguien te diga una palabra, y nada de eso es necesariamente malo, pero ningún pozo humano tiene suficiente agua para la sed del alma. Ningún pozo de este mundo puede restaurar lo que la tristeza secó dentro tuyo. Sirven como alivio parcial, pero no como fuente permanente. Por eso Jesús no le da solo un consejo a la mujer, le ofrece otra clase de vida, le ofrece una fuente adentro. Y yo hoy te pregunto con amor, ¿de qué pozo estás intentando sacar la vida que solo Dios puede darte? ¿De la validación ajena, del trabajo, del ministerio, de la productividad, de una relación? ¿De la imagen? ¿Del éxito? ¿De la distracción digital, de la nostalgia, de la comida, de la compra compulsiva, de la fantasía, de la hiperactividad, de hacer de cuenta que no pasa nada? Porque cuando el alma tiene sed y uno no vuelve a la fuente correcta, empieza a vivir agotado buscando agua donde nunca la hubo en cantidad suficiente. Jesús le habla de agua viva a una mujer que había intentado llenar vacíos, con vínculos rotos, con historias incompletas, con religiosidad confusa, con una identidad fracturada. Y el Señor la mira sin cinismo, sin repugnancia, sin superioridad. Eso me fascina del Maestro. Él no minimiza su pecado, pero tampoco la reduce a su pecado. La confronta con verdad, sí, pero para llevarla a libertad. Porque Cristo nunca revela una herida para avergonzarte, la revela para sanarla. Nunca destapa una sequedad para burlarse, la destapa para llenarla. Y me parece escuchar al Señor diciéndote hoy, tu tristeza no me espanta, tu pasado no me desanima, tu cansancio no me intimida, tu sequedad no es demasiado para mí. Yo sé dónde se cerró el manantial, yo sé dónde empezó el endurecimiento. Yo sé en qué conversación se te quebró la confianza, yo sé en qué noche empezó tu agotamiento, yo sé qué oración te dejó perplejo, yo sé qué pérdida te cambió para siempre. Y aún así, sigo siendo capaz de poner una fuente donde hoy solo ves tierra reseca. Ahora bien, Isaías 61:3 dice algo hermosísimo, que el Mesías daría gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es una imagen de intercambio, y el Evangelio está lleno de intercambios. Cristo toma pecado y da justicia, toma condena y da paz, toma muerte y da vida, toma vergüenza y da adopción, toma cenizas y da hermosura, toma duelo y da aceite de gozo, toma espíritu angustiado y da manto de alabanza. Ahora atención a esto. La ceniza en la antigüedad era señal de duelo, arrepentimiento, desolación. Era la estética del dolor, era cargar visible el signo de la pérdida. Y el Señor dice que hay un momento en que Él mismo hace un cambio de vestidura. No está negando que hubo duelo, está anunciando que el duelo no será eterno. No está negando la ceniza, está diciendo que no vas a vivir vestido para siempre de lo que te pasó. Porque uno de los dramas más terribles del alma es cuando la persona empieza a vestirse de su dolor. Ya no solo sufrió una pérdida, ahora se define por la pérdida. Ya no solo atravesó un fracaso, ahora piensa desde el fracaso. Ya no solo lloró, ahora habla, ama, sueña y se mueve como alguien vestido permanentemente de luto. Y el Señor hoy te quiere quitar ropa vieja, quiere quitarte la identidad que se te pegó a causa del sufrimiento. Quiere sacarte la vestidura del yo soy el que fue traicionado, del yo soy la que siempre pierde, del yo soy el que ya no confía, del yo soy la que ya no siente, del yo soy el que quedó seco. No, vos no sos tu sequedad, vos no sos tu tristeza, vos no sos tu herida,
Vos no sos tu trauma, vos no sos tu temporada más oscura. Vos sos alguien por quien Cristo derramó sangre, alguien a quien el Padre sigue llamando hijo, alguien sobre quien el Espíritu todavía sopla. Y aquí quiero hacer una precisión teológica importante. La promesa de Isaías 61 tiene cumplimiento en Cristo y en Él ya saboreamos esa restauración. Pero también sabemos que toda plenitud será consumada cuando el Señor complete su obra. Entonces vivimos entre un ya y un todavía no. Ya recibimos consuelo real, ya recibimos gozo real, ya recibimos aceite fresco, ya recibimos manto de alabanza. Pero todavía esperamos la restauración total de todas las cosas. Eso nos guarda de dos extremos: del triunfalismo superficial que niega el dolor y del derrotismo que piensa que nada puede cambiar. En Cristo ya empezó la restauración, aunque todavía no veamos la plenitud de todo. Ahora quiero llevarte al valle de Ezequiel 37, porque ese capítulo parece escrito para la gente que se siente seca por dentro. El profeta es llevado por la mano del Señor a un valle lleno de huesos secos, no húmedos, no recientes, secos en gran manera. Es decir, la escena no habla de una crisis recién empezada, habla de algo prolongado, habla de restos. Habla de lo que lleva demasiado tiempo expuesto al sol del abandono. Habla de una condición avanzada. Y Dios le pregunta: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Qué pregunta? Y Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37, 3. A mí me encanta esa respuesta, porque no es incredulidad arrogante ni optimismo ingenuo. Es reverencia. Es decir, yo no tengo cómo explicarlo, yo no veo cómo, yo no tengo recursos para predecir esto. Pero si alguien sabe, eres tú. Y quizás esa sea la oración más madura que algunos puedan hacer hoy. No hace falta que vengas con un discurso enorme. Tal vez alcanza con decir: Señor, yo no sé cómo volver a sentir. No sé cómo recuperar la alegría. No sé cómo volver a creer con frescura. No sé cómo revivir esta parte mía que quedó expuesta y seca. Pero tú lo sabes. Y Dios le manda a profetizar a los huesos. Esto es importante. No le dice a Ezequiel que analice los huesos, no le pide un diagnóstico interminable, no le manda a hacer arqueología emocional, le manda a hablar vida sobre lo seco. Porque hay un momento en que el alma necesita dejar de describir solamente su ruina para empezar a escuchar la palabra de Dios sobre su ruina. Sí, hay que reconocer lo que duele, sí, hay que nombrar la pérdida, sí, hay que llorar lo que pasó, pero no te podés quedar viviendo de informe en informe sobre el estado del cementerio. Tiene que entrar una voz profética que diga: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y luego aparece esa palabra maravillosa, ruaj, que en hebreo puede referirse al viento, al aliento, al espíritu. Dios sopla y lo seco se pone de pie. ¡Qué imagen! Porque hay cosas que solo mejoran con disciplina, pero hay cosas que necesitan soplo. Hay cosas que solo mejoran con descanso, pero hay cosas que necesitan espíritu. Hay cosas que solo mejoran con tiempo, pero hay cosas que necesitan una irrupción divina. Hay áreas en las que no estás pidiendo simplemente alivio, estás pidiendo aliento. Estás diciendo: Señor, a esto no le falta maquillaje, le falta soplo. No le falta una charla motivacional, le falta vida tuya. No le falta actividad, le falta tu espíritu. Y acá Dios hace algo muy profundo. Dice que esos huesos representan a su pueblo, que decía: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ezequiel 37, 11, ahí está la clave. Los huesos secos no representan solo muerte, representan desesperanza, representan a gente viva que ya no espera. Y quizás eso describa a muchos. No necesariamente están destruidos por fuera, pero por dentro dicen: mi esperanza se secó. Y cuando la esperanza se seca todo detrás. Porque la esperanza es como el sistema de riego del alma. Cuando se corta, la tierra interior empieza a endurecerse. Pero Dios responde a la desesperanza con presencia. En esencia les dice: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37, 14. Qué hermosa respuesta. El pueblo dice: nuestra esperanza se secó. Dios responde: mi espíritu no. El pueblo dice: estamos cortados. Dios responde: mi aliento sigue llegando.
el pueblo dice, no hay futuro. Dios responde, yo todavía soplo. Y aquí quiero decirte algo que puede cambiar tu semana. No siempre sabrás cómo va a restaurar Dios todo lo que la tristeza secó, pero sí sabes quién lo hará. Y cuando uno vuelve a centrar la mirada en quién es Dios, la esperanza empieza a humedecerse otra vez. Miremos ahora a David en 1 Samuel 30. Llega a Siclag y encuentra la ciudad quemada. Sus familias han sido llevadas cautivas. Sus hombres lloran hasta quedarse sin fuerzas. Y encima los mismos que estaban con él hablan de apedrearlo. Ese capítulo tiene una densidad emocional enorme. Hay pérdida material, amenaza relacional, cansancio físico, peligro real y un liderazgo temblando. Y el texto dice algo glorioso. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, 1 Samuel 36. ¿Qué frase? No dice que se fortaleció en el aplauso, no dice que se fortaleció en la estrategia, no dice que se fortaleció en el prestigio, no dice que se fortaleció en lo que sentía, se fortaleció en Jehová su Dios. Y esto te lo quiero subrayar. Cuando la tristeza secó algo en vos, una de las primeras restauraciones que Dios quiere producir es volver a fortalecer tu centro. No tu imagen, tu centro. No tu discurso, tu centro. No tu reputación, tu centro. Porque hay gente que aprendió a verse fuerte sin estarlo. Y Dios no quiere que actúes fortaleza. Quiere fortalecerte de verdad. David no niega la crisis. No dice aquí no pasó nada. Llora, sufre, atraviesa el golpe. Pero en medio de todo eso hace algo santo. Vuelve al Señor como fuente de fuerza. Y después consulta a Dios. Pregunta si debe perseguir, si alcanzará, si recuperará. Y el Señor responde, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. 1 Samuel 38. Y más adelante la Biblia dice que David recuperó todo. Ahora, observa esto. Dios prometió recuperación, pero David tuvo que levantarse a caminar hacia ella. Aquí hay una palabra para alguien. La restauración divina no te vuelve pasivo. Te devuelve movimiento, te devuelve obediencia, te devuelve dirección, te devuelve capacidad de responder. Porque hay temporadas en las que la tristeza no solo te hace llorar, te paraliza. Y Dios dice, yo voy a fortalecerte, pero también voy a reactivar tu paso. Hay gente esperando sentir primero para obedecer después. Y muchas veces Dios opera al revés. Mientras obedeces, vuelves a sentir vida. Mientras caminas, el alma se va acomodando. Mientras vuelves a la palabra, mientras vuelves a la congregación, mientras vuelves a la intimidad, mientras vuelves a servir, mientras vuelves a pedir perdón, mientras vuelves a abrir el corazón con prudencia y verdad, mientras vuelves a hacer lo que sabes que Dios te mandó a hacer, la savia empieza a circular otra vez. No esperes una perfección emocional previa para empezar a moverte en obediencia. Hay restauraciones que te alcanzan en el camino. Ahora, déjame ser muy pastoral aquí. Recuperar todo no siempre significa recuperar idénticamente cada pieza del pasado, ya te lo dije, pero quiero insistir porque alguien necesita oírlo 2 veces. A veces recuperar todo significa que no quedará secuestrado nada de lo que Dios determinó para tu vida. A veces significa que el enemigo no se llevará tu destino, no se llevará tu llamado, no se llevará tu paz para siempre, no se llevará tu capacidad de amar, no se llevará tu voz. No se llevará tu futuro, no se llevará tu canción, no se llevará tu relación con Dios, no se llevará tu propósito eterno. Podrá haberte golpeado, sí. Podrá haberte desgastado, sí. Podrá haberte hecho llorar hasta quedar sin fuerzas, sí. Pero no tendrá la última palabra sobre tu historia. Y ahora quiero hablar con crudeza amorosa. Hay tristezas que llegaron porque vivimos en un mundo caído. No todo dolor es castigo, no toda sequedad es consecuencia de pecado personal. A veces es duelo, a veces es una noticia, a veces es la acumulación de responsabilidades, a veces es el desgaste de haber cuidado a todos menos a vos, a veces es una lucha química o mental compleja, a veces es un misterio que no sabemos explicar. No cargues culpas inventadas. Pero también es cierto que hay veces en que la tristeza se mezcló con pecado no confesado, con resentimiento, con incredulidad cultivada, con orgullo, con una autonomía sutil, con hábitos oscuros, con cansancios mal administrados, con heridas nunca entregadas al Señor. Y si ese es tu caso, la buena noticia no es que estás peor, la buena noticia es que podés volver hoy. No importa cuánto te alejaste, no importa cuánto simulaste,
No importa cuánto tiempo mantuviste el altar descuidado, el Señor sigue recibiendo a quien vuelve con sinceridad. Porque la sequedad tiene distintos factores, pero la fuente sigue siendo una. Cristo sigue siendo agua viva. Cristo sigue siendo médico de corazones. Cristo sigue siendo el que cambia vestiduras. Cristo sigue siendo el que sopla sobre huesos. Cristo sigue siendo el que fortalece a David. Cristo sigue siendo el que restituye años. Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no pongas tus ojos en la complejidad de tu cuadro. Ponlos en la suficiencia de tu Salvador. Permíteme decirlo así, la tristeza seca la capacidad de asombro. Dios la restaura. La tristeza seca la facilidad de confiar. Dios la restaura. La tristeza seca la alegría simple. Dios la restaura. La tristeza seca la ternura. Dios la restaura. La tristeza seca la adoración espontánea. Dios la restaura. La tristeza seca la visión de futuro. Dios la restaura. La tristeza seca hasta el cuerpo a veces porque uno vive tensionado, duro, sobreviviendo. Dios también trabaja ahí. Él no separa tu alma de tu historia, ni tu fe de tu cansancio, ni tus lágrimas de tu química, ni tu espíritu de tus noches difíciles. Él te conoce entero. Y tal vez hoy el problema no es solo que estés triste. Tal vez estás decepcionado con vos mismo porque pensabas que a esta altura de la vida ya tendrías más madurez, más paz, más victoria, más estabilidad. Tal vez te fastidia sentirte otra vez en un lugar de fragilidad. Tal vez te da vergüenza admitir que cierta tristeza te ganó terreno. Y yo quiero romper esa vergüenza en el nombre de Jesús. La vergüenza nunca sana. La luz sí, la gracia sí, la verdad sí. Acércate a Dios como estás, no como te gustaría estar. Acércate sin maquillaje espiritual. Acércate sin guión. Acércate sin posar de héroe. Acércate como el salmista, como Jeremías, como Ana, como David, como Ezequiel, como la mujer samaritana. Acércate con humanidad, porque la humanidad bien entregada en las manos de Dios se convierte en altar. Pienso en Ana, en 1 Samuel 1. Mujer estéril, provocada, afligida, va al templo y derrama su alma delante del Señor. Ni siquiera se le oían las palabras, solo movía los labios. Y Dios la escuchó. Eso me gusta. Porque hay oraciones que no suenan impresionantes, pero son hondísimas. Hay personas que creen que para que Dios escuche hay que orar largo, fuerte, bonito, elocuente. No. A veces la oración más poderosa es la que sale desde el fondo del dolor con honestidad brutal. Señor, no doy más. Señor, acá estoy. Señor, si tú no me sostienes, me caigo. Señor, vuelve a darme vida. Señor, no permitas que me acostumbre a vivir seco. ¿Y el cielo escucha eso? Claro que lo escucha. Ahora bien, hay un detalle que no quiero dejar pasar. En Isaías 61 el Señor no solo promete óleo de gozo, también promete manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Un manto habla de cobertura, habla de algo que se pone sobre uno, y yo siento que hay gente que ha vivido demasiado tiempo bajo otra cobertura, la cobertura de la tristeza, la cobertura del cinismo, la cobertura de la desconfianza, la cobertura de la angustia, la cobertura del más vale no esperar mucho. Y el Señor quiere cambiar tu cobertura. Quiere que vuelvas a vivir bajo el peso correcto, porque todo ser humano vive cubierto por algo. O te cubre el temor, o te cubre la paz. O te cubre la culpa, o te cubre la gracia. O te cubre la decepción, o te cubre la esperanza, o te cubre la resignación, o te cubre la promesa. Y quizá alguno piense, pero yo ya intenté volver a alegrarme y me duró poco. Claro, porque la alegría del reino no es un esfuerzo de autoestimulación, no es un taller de autoestima, no es una playlist bonita, no es un fin de semana de emociones intensas. El gozo del Señor es fruto del Espíritu, nace de comunión, nace de presencia, nace de verdad, nace de identidad, nace de contemplar al Cristo correcto. Por eso una persona puede reír en una fiesta y seguir seca. Puede tener un lindo fin de semana y seguir seca. Puede tener una buena noticia y seguir seca, porque hay una clase de restauración que no llega por eventos, llega por presencia sostenida de Dios obrando adentro. Entonces, ¿qué hace uno cuando siente que la tristeza secó algo por dentro? Primero, no lo niega, lo presenta. Segundo, no lo idolatra, no convierte su sequedad en el centro de todo. Tercero, vuelve a la fuente. Cuarto, deja que la palabra nombre el estado del alma y profetice sobre él.
Quinto, se permite procesos y acompañamiento. Sexto, obedece aunque el corazón todavía esté recuperándose. Séptimo, no deja de exponerse a la presencia de Dios, porque hay algo que el alma necesita entender. No siempre volvés a florecer de golpe. A veces el Señor empieza devolviendo sensibilidad, después devuelve descanso, después devuelve hambre por la palabra, después devuelve claridad, después devuelve canciones, después devuelve valentía, después devuelve visión, después devuelve risa, después devuelve amplitud. Y un día te descubrís disfrutando algo simple y te das cuenta de que el desierto ya no domina igual que antes. Te voy a decir algo más. No subestimes los pequeños brotes. El enemigo quiere que menosprecies toda señal de vida porque todavía no es plenitud. Quiere que digas, sí, hoy estuve un poco mejor, pero todavía no estoy completamente bien. Y entonces no agradeces nada. Pero los pequeños brotes importan. Esa oración que volvió a salir importa. Esa noche que dormiste un poco mejor importa. Ese deseo de volver a congregarte importa. Esa conversación honesta que tuviste importa. Esa lágrima en presencia de Dios importa. Ese hambre nueva por la palabra importa. Esa capacidad de decir necesito ayuda importa. Ese perdón que empezaste a trabajar importa. No desprecies los renuevos. El reino sabe trabajar desde lo pequeño hacia lo robusto. Zacarías diría que no menospreciemos el día de las pequeñeces, y eso aplica también al alma. Porque a veces uno quiere volver a ser en 24 horas la persona que sentía hace 10 años antes de la crisis. Y no siempre es así. A veces Dios no te devuelve exactamente tu versión anterior. A veces te da una versión más humilde, más profunda, más compasiva, más dependiente de Él, menos ingenua pero no cínica, más fuerte pero más tierna, menos ruidosa pero más estable. Dios no solo restaura para atrás, también madura hacia adelante. Y quiero tocar un punto delicado, el resentimiento. Porque a veces la tristeza secó cosas en nosotros y no nos dimos cuenta de que el resentimiento estaba alimentando esa sequedad. La falta de perdón es un deshidratante del alma. Te quita ternura, te quita liviandad, te quita descanso interior. Y aunque la ofensa sea real, aunque el daño haya sido enorme, mientras sigas abrazando el resentimiento, cierta tierra en vos no podrá recibir bien el agua. No te digo esto para simplificar tu dolor. Te lo digo porque el perdón no libera primero al ofensor. Te libera a vos del secuestro emocional del pasado. No siempre es un acto instantáneo, a veces es un proceso. A veces hay que llevar esa herida una y otra vez al altar. Pero si querés que Dios restaure lo que la tristeza secó, también tendrás que dejar que el Espíritu revele si hay amargura enquistada, porque la amargura es traicionera. Hace sentir poderosa a la persona, pero por dentro la va secando, le da una falsa sensación de control. Le dice, si no perdonás, al menos no te vuelve a pasar, y eso no es verdad. Lo que no perdonás no te protege, te condiciona. Entonces quizá hoy el Señor te está diciendo, yo quiero restaurarte, pero deja de regar tu herida con resentimiento, entrégamela. No digo que minimices lo que te hicieron, digo que me lo entregues para que no te gobierne. Y eso vale para traiciones familiares, afectivas, ministeriales, económicas, amistosas. A veces lo que secó tu corazón no fue solo el golpe, fue el resentimiento posterior administrando el golpe por demasiado tiempo. Y junto con el resentimiento, a veces aparece otra cosa, la autodefensa permanente. Cuando uno fue muy herido, empieza a vivir blindado. Ya no ama, calcula, ya no confía, examina compulsivamente. Ya no se entrega, negocia. Ya no reposa, controla. Ya no disfruta, sospecha. Y uno cree que eso es sabiduría, pero muchas veces es sequedad con buena prensa. Porque claro, queda elegante decir aprendí a cuidarme cuando en realidad quizá te volviste inaccesible emocionalmente. Y el Señor no quiere exponerte a la tontería, pero tampoco quiere que vivas encapsulado. Dios no restaura para que te vuelvas ingenuo, restaura para que vuelvas a ser libre. Y la libertad no es la ausencia de memoria, es la ausencia de cadenas. Hay personas que hace años que no se permiten alegría completa por miedo a que se las vuelvan a quitar. Entonces disfrutan a medias, aman a medias, esperan a medias, celebran a medias, como si al no entregarse del todo pudieran evitar el dolor futuro. Pero esa estrategia te roba presente. Y el Señor quiere devolverte presente, presencia, atención, gozo sencillo, capacidad de reír sin pedir permiso,
Capacidad de agradecer sin estar mirando por encima del hombro a ver cuándo se termina. Capacidad de descansar sin sentir culpa, eso también es restauración. Déjame decirte algo sobre la alabanza. En tiempos de sequedad, la alabanza no siempre brota con facilidad, pero sigue siendo un canal poderosísimo. No hablo de cantar para negar el dolor. Hablo de cantar en medio del dolor, porque eso recoloca el alma bajo el gobierno correcto. Cuando uno alaba, le recuerda a su interior que Dios sigue siendo Dios, aunque yo todavía esté procesando. La alabanza no siempre nace de la emoción. Muchas veces nace de la decisión. Como Jeremías, esto traeré a la memoria como David. Bendice, alma mía, a Jehová, como Habacuc. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. La alabanza, cuando está conectada con verdad, reordena. No siempre cambia instantáneamente la circunstancia, pero sí cambia la atmósfera interior en la que la atravesás. Y aquí hago una aplicación pastoral, no una fórmula mágica. Si hace tiempo que la tristeza secó tu canción, empezá por algo simple. No te exijas una cumbre espiritual. Toma un salmo, léelo en voz alta, poné una canción de adoración y quédate quieto. Aunque no sientas gran cosa al principio, decile al Señor, no tengo mucho, pero vine. Hay veces en que el milagro no empieza con fuegos artificiales, empieza con volver a presentarte. Vuelve a presentarte delante de Dios. Vuelve a traer tu corazón. Vuelve a abrir la Biblia. Vuelve a la oración sencilla. Vuelve a congregarte con humildad. Vuelve a pedir oración. Vuelve a hablar verdad. Vuelve a decir, aquí estoy. Y deja que el aceite del cielo haga lo que vos no podías producir. No te condenes si el proceso es gradual. La Biblia muestra milagros instantáneos, sí, pero también muestra procesos. Muestra hombres que lloran, mujeres que esperan, pueblos que atraviesan exilio, profetas que pasan noches oscuras, salmistas que dialogan con su propia alma. El Dios de la Biblia no solo sabe resucitar en un segundo, también sabe acompañar en un proceso. Así que no interpretes la gradualidad como ausencia divina. A veces la gradualidad es ternura divina. A veces Dios no te inunda de golpe porque primero está enseñando a tu alma a recibir otra vez. Porque cuando una tierra lleva mucho tiempo seca, el agua tiene que ir penetrando. Y una cosa más, no confundas esterilidad con inutilidad. Puede que te hayas sentido seco, pero eso no significa que Dios terminó con vos. De hecho, muchas veces la gente más útil en las manos de Dios es la que pasó por valles profundos y conoció la fidelidad del Señor en primera persona. Cuando Dios restaura lo que la tristeza secó en vos, no solo te está devolviendo bienestar, te está preparando para ser refugio para otros. Te está dando una compasión que antes no tenías. Te está enseñando a hablar con mansedumbre. Te está enseñando a no ser superficial con el dolor ajeno. Te está enseñando a ministrar sin frases vacías. Porque uno antes del valle habla bonito, pero después del valle habla con autoridad. Antes del quebranto uno repite. Después del quebranto uno testifica. Por eso no tires tu historia. No maldigas el proceso entero. No idealices el dolor, claro que no, pero tampoco desperdicies lo que Dios quiere producir en él. A veces el mismo lugar donde te secaste se convierte luego en el lugar desde donde ministras agua a otros. La samaritana fue al pozo con su necesidad y terminó llevándole noticia de Cristo a todo un pueblo. David lloró hasta no tener fuerzas y luego recuperó todo. Jeremías tocó fondo y luego pronunció una de las frases más hermosas sobre la fidelidad de Dios. Ezequiel contempló huesos secos y terminó profetizando aliento. Dios sabe convertir escenarios de desolación en plataformas de revelación. Quiero hablarle también al que está cansado de pelear con su propia mente, porque a veces la tristeza seca la mente antes que las circunstancias. Te acostumbraste a pensar en tono de derrota, te acostumbraste a anticipar lo peor, te acostumbraste a ver todo desde el seguro sale mal, y el Señor quiere también restaurar tus pensamientos. Romanos 12 habla de renovación del entendimiento. Filipenses 4 habla de pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de alabanza. No te lo dice para ignorar problemas. Te lo dice porque el pensamiento sostenido moldea atmósferas internas. Si todos los días alimentás la mente con catástrofe, comparación, enojo, amargura, ruido y sobreestimulación, no esperes sentir agua por dentro. Hay ciertos canales que tendrás que cerrar. No todo lo que entretiene edifica, no todo lo que distrae sana, no todo lo que te mantiene ocupado te devuelve vida. Y eso incluye las voces que escuchás. Hay voces que te secan más,
voces acusadoras, voces cínicas, voces que se burlan de la fe, voces que solo magnifican la herida, voces que hicieron de la desilusión una filosofía de vida. Cuidado con eso. La tristeza necesita verdad, no oscuridad adicional. Necesita luz, necesita palabra sobria, necesita evangelio, necesita comunidad sana, necesita ambientes donde Cristo sea central, porque el alma se parece a lo que escucha mucho tiempo. Tal vez alguien me dirá, Dante, bueno, no querido, déjame decirlo mejor. Tal vez alguno me dirá, sí, todo esto suena hermoso, pero yo me siento seco hace tanto tiempo que ya ni siquiera sé cómo imaginarme restaurado. Y yo te respondería, justamente por eso la esperanza bíblica es indispensable. Porque la esperanza bíblica no nace de lo que ves, nace de quien prometió. Si la restauración dependiera de tu capacidad de visualizarla, muchos quedaríamos afuera. Pero gracias a Dios no depende de tu imaginación, depende de su fidelidad. No depende de que hoy te sientas fuerte, depende de que Él sigue siendo bueno. No depende de que hoy tengas todas las respuestas, depende de que Él sigue siendo Señor. No depende de que hayas hecho todo bien, depende de que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, aunque hoy te cueste imaginarte cantando otra vez, Dios puede devolverte la canción. Aunque hoy te cueste imaginarte confiando otra vez, Dios puede devolverte una confianza madura. Aunque hoy te cueste imaginarte soñando otra vez, Dios puede devolverte visión. Aunque hoy te cueste imaginarte disfrutando la vida, Dios puede devolverte gusto por el pan cotidiano, por el abrazo limpio, por la oración sincera, por la compañía correcta, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando Dios empieza a restaurar, pasan cosas muy hermosas. Volvés a llorar, pero distinto. Ya no llorás solo de agotamiento, a veces llorás de presencia. Volvés a leer la palabra y un versículo se enciende, volvés a cantar y una frase te atraviesa, volvés a reír y te sorprendés de no haber tenido que forzarlo, volvés a conversar y te notas más tierno, volvés a planear el mañana y ya no te suena una traición, volvés a sentir compasión donde antes había anestesia, volvés a tener deseo de bendecir a otros. Esos son indicios de restauración. No te estoy hablando solo de milagros externos, aunque creo en ellos. Te estoy hablando del milagro profundo de volver a ser regado por Dios. Yo quiero declarar sobre vos, con temor y con esperanza, que este no será el final seco de tu historia, que el Señor todavía tiene agua para tu interior, que el Señor todavía tiene aceite para tu frente, que el Señor todavía tiene palabra para tus huesos, que el Señor todavía tiene cántico para tu noche, que el Señor todavía tiene restitución para tus años, que el Señor todavía tiene gozo para tu duelo, que el Señor todavía tiene manto nuevo para tu hombro cansado, que el Señor todavía tiene ruaj, aliento, viento, espíritu para ese lugar tuyo que parecía no responder a nada. Y si hoy mismo no ves todo resuelto, no sueltes esta palabra, abrázala, llévala al cuarto secreto, repite la escritura, vuelve a Joel 2, vuelve a Salmo 147, vuelve a Lamentaciones 3, vuelve a Isaías 61, vuelve a Juan 4, vuelve a Ezequiel 37, vuelve a 1 Samuel 30, no como quien colecciona textos, sino como quien se sienta a beber. No leas solo para informar la mente, lee para exponer el corazón al agua. Lee despacio, ora, habla con Dios. Dile dónde te secaste, dile dónde ya no sabes qué hacer, dile qué parte tuya extrañás. Dile qué duelo todavía no terminaste de atravesar. Dile qué cansancio te dejó sin borde. Y luego quédate lo suficiente como para que el Señor no solo te escuche, sino también te ministre. Y ahora quiero acercarme al cierre con algo bien concreto. No te resignes a una vida funcional, pero reseca. Hay personas que se adaptaron tanto a la ausencia de gozo, a la ausencia de frescura, a la ausencia de asombro, que ya la toman como normal. Y no. No te conformes con sobrevivir si Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. No te conformes con más o menos si el Padre tiene pan fresco. No te conformes con un cristianismo apenas correcto si el Espíritu todavía sopla. No te conformes con asistir sin arder. No te conformes con cantar sin sentir. No te conformes con orar desde el techo. Pídele a Dios algo más profundo. Pídele restauración del interior. Pídele que vuelva a humedecer la tierra del alma. Y si hace mucho que no lo haces, hoy puede ser un día de retorno. Tal vez no al estruendo, pero sí al comienzo. Tal vez no a la solución total en una hora, pero sí al sí del corazón.
Tal vez no al final del proceso, pero sí al principio de la restauración. Y a veces eso es todo lo que necesitamos para que el cielo empiece a obrar, un corazón que vuelve a decir sí. Así que hoy, delante de Dios, yo te invito a hacer una oración sencilla, honesta, sin disfraces. Decile: Señor, restaura lo que la tristeza secó en mí. Restaura mi oración, restaura mi ternura, restaura mi alegría, restaura mi capacidad de confiar, restaura mi hambre por tu palabra, restaura mis fuerzas, restaura mi visión, restaura la parte mía que se escondió para no volver a sufrir, restaura mi alma. Y yo quiero terminar orando con vos. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy te presento a cada persona que escucha esta palabra. Tú conoces su historia mejor que nadie. Tú sabes dónde se cansó, dónde se quebró, dónde se secó por dentro. Tú sabes qué oración quedó suspendida, qué pérdida dejó cenizas, qué espera prolongada drenó la fuerza, qué traición cerró una compuerta, qué noche cambió el tono del alma. Y hoy te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre cada corazón quebrantado. Sánalo y venda sus heridas. Restituye los años que fueron devorados. Derrama tu espíritu sobre los huesos secos. Haz brotar agua viva en el interior. Cambia ceniza por hermosura, luto por aceite de gozo, angustia por manto de alegría. Fortalece al que llora como David se fortaleció en ti. Enséñanos a traerte a la memoria para volver a esperar. Rompe la vergüenza, rompe la resignación, rompe la dureza, rompe el miedo a volver a sentir. Y donde la tristeza secó amor, devuelve amor. Donde secó fe, devuelve fe. Donde secó esperanza, devuelve esperanza. Donde secó la canción, devuelve canción. Que nadie salga de esta palabra igual. Que tu presencia visite la habitación del cansado, el corazón del triste, la mente del abatido, la casa del que siente que ya no puede más. Y que todos podamos decir con el paso de los días que el Señor hizo reverdecer lo que parecía perdido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu vida, compártela con alguien que necesite volver a respirar por dentro. Suscríbete, acompáñanos en este canal y sigue creyendo, porque el mismo Dios que hoy te habló también va a terminar la obra que empezó en ti. Dios te fortalece en el momento en que más lo necesitas. Y esa frase suena hermosa cuando la leemos en una taza, en una camiseta o en una imagen de redes, pero cuando la vida aprieta de verdad, cuando el alma se te hace añicos, cuando la noche se te mete debajo de la piel y no hay un solo rincón del corazón que no duela, uno ya no quiere una frase linda, uno quiere una mano, uno quiere una voz, uno quiere una certeza, uno quiere saber si Dios sigue ahí cuando se acabó la música, cuando se fue la gente, cuando el teléfono no suena, cuando el diagnóstico llegó, cuando el matrimonio cruje, cuando el hijo se aleja, cuando la deuda se sienta a la mesa con uno, cuando uno ora y lo único que escucha es el eco de su propia angustia. Y hoy vengo a decirte algo que no nace de una frase inspiracional, sino del peso de la palabra. Dios no siempre te fortalece antes de la batalla para que nunca tiembles. Muchas veces te fortalece exactamente en el instante en que creías que te ibas a quebrar por completo. Porque nosotros querríamos otro método, seamos sinceros. A nosotros nos gustaría que Dios evitara la crisis, que si Él me ama, entonces me salté el valle, que si soy su hijo, entonces me cambie la ruta, que si yo estoy orando, entonces Él me ahorre la espera. Queremos un Dios que nos lleve de la promesa al cumplimiento sin desiertos, sin demora, sin lágrimas, sin noches largas. Pero el Dios de las Escrituras no trabaja así. Él no siempre evita el valle, muchas veces entra al valle con nosotros y allí, precisamente allí, nos revela una fortaleza que no sabíamos que existía. Por eso Isaías 41:10 no dice, no temas porque nunca tendrás razones para temer. No, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo no niega la existencia del miedo, niega el derecho del miedo a gobernarte, no niega la oscuridad, niega que la oscuridad tenga la última palabra. No niega que haya temblor, te recuerda que aún temblando no te vas a caer de la mano de Dios. Y me gusta esto porque el Señor no empieza diciendo yo te cambiaré el escenario, empieza diciendo yo estoy contigo. La fortaleza divina comienza con una presencia, no con una explicación. Nosotros pedimos respuestas. Él ofrece cercanía. Nosotros decimos, Señor, explícame por qué.
Y él muchas veces responde, no te voy a soltar mientras lo atraviesas. Porque a veces creemos que la fortaleza es sentirnos invencibles, y no. La fortaleza bíblica no es dejar de sentir el peso, es descubrir que hay una mano más fuerte sosteniéndote debajo del peso. La fortaleza bíblica no es no llorar, es llorar y aún así no abandonar la fe. La fortaleza bíblica no es no cansarte jamás, es seguir caminando cuando tus piernas ya no daban para más, porque debajo de tus piernas iban los brazos eternos de Dios cargándote. La palabra que se usa en el Antiguo Testamento para fortalecer, en muchos contextos, viene de la raíz hebrea chazak, que lleva la idea de hacerse fuerte, afirmarse, sostenerse, cobrar valor, sujetar con firmeza. No habla solo de músculo, habla de firmeza interior, de alguien que no se desintegra aunque el viento sople en contra. Y eso me conmueve, porque cuando Dios dice yo te esfuerzo, no está diciendo únicamente te voy a dar energía, está diciendo también te voy a afirmar, te voy a sostener, te voy a sujetar cuando sientas que te desarmas. Hay momentos en que el milagro no es que cambie la circunstancia de inmediato. Hay momentos en que el milagro es que tú no te partiste por dentro como cualquiera se habría partido. Hay momentos en que el prodigio no es que desaparezca el problema en 5 minutos. Hay momentos en que el prodigio eres tú levantándote una mañana más, respirando, adorando, haciendo café con lágrimas en los ojos y diciendo, no entiendo nada, pero no voy a soltar a Dios. Porque, seamos francos, hay días en que el alma se queda sin discurso. Hay días en que uno ya no llega a pronunciar oraciones teológicas, ni frases bonitas, ni declaraciones pomposas. Hay días en que lo único que sale del pecho es, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué? Esa oración también sube. Esa oración no rebota en el techo. Esa oración no llega mutilada al cielo. Esa oración rota, breve, casi ronca, llega entera al corazón de Dios. Porque el Padre no solo escucha la elocuencia del predicador, también entiende el gemido del cansado. No solo recibe la oración del que está entero, también abraza el susurro del que está deshecho, y eso es evangelio. Que Dios no exige que llegues impecable para fortalecerte. Él te fortalece precisamente porque llegaste herido. Mirá a David en 1 Samuel 30. Ese hombre vuelve a Siclag y encuentra la ciudad quemada, las casas consumidas, las familias ausentes, los sueños hechos humo. No estamos hablando de una mala tarde, estamos hablando del colapso total. Y para colmo, sus propios hombres, los mismos que caminaban con él, los mismos que sabían de su liderazgo, comenzaron a hablar de apedrearlo. Hay momentos en la vida cuando no solo duele la pérdida, también duele la incomprensión. Duele que te caiga la desgracia y además te juzguen. Duele sangrar y que encima te apunten con el dedo. Y la Escritura dice, David se angustió mucho, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué frase? No dice que David no se angustió mucho, muchísimo, hasta el hueso, hasta el límite, pero no se quedó allí. No hizo del dolor su domicilio, no alquiló una casa en la desesperación. En medio de la angustia se fortaleció en Jehová su Dios. Eso es extraordinario, porque el texto no dice que David llamó a una multitud para animarse, no dice que armó un espectáculo para tapar su tristeza, no dice que se distrajo para no sentir, dice que se fortaleció en Jehová su Dios. Y eso me enseña algo. La fortaleza más profunda no siempre nace del ruido de la multitud. Muchas veces nace del santuario secreto, donde un corazón quebrado vuelve a recordarse quién es Dios. Hay una fuerza que no se consigue en la aprobación humana. Hay una fortaleza que no depende del aplauso, ni del respaldo, ni de la validación, ni de que alguien te diga pobrecito. Hay una fortaleza que nace cuando en medio del incendio vuelves a mirar al cielo y dices, Señor, no me queda nada, pero todavía te tengo a ti. Y si todavía te tengo a ti, no estoy terminado. Y te diré algo que quizá hoy te sirva. Fortalecerse en Dios no es un acto mágico. No es apretar un botón emocional y sentir de golpe una corriente eléctrica por la espalda. Fortalecerse en Dios tiene que ver con recordar. Recordar su fidelidad, recordar su carácter, recordar lo que ya hizo, recordar lo que prometió, recordar que si te sostuvo ayer, no te abandonará hoy. El comentario bíblico que revisé sobre 1 Samuel 30 subraya justamente eso, que David no se fortaleció con pensamiento positivo vacío,
sino volviendo a la realidad del Dios viviente, recordando el amor de Dios, el llamado de Dios y las liberaciones previas de Dios, y eso cambia todo. Porque una cosa es decirte frases para no hundirte, y otra muy distinta es volver a la memoria sagrada de las obras del Señor. Hay momentos en que tu alma no necesita entretenimiento, necesita memoria. Necesita sentarse frente a la fidelidad pasada de Dios para no suicidar el futuro antes de tiempo. Por eso, si hoy estás en tu Ciclac, si lo que construiste parece humo, si lo que amabas está lejos, si la gente que debía abrazarte hoy te critica, escucha esto con el alma: fortalécete en Jehová tu Dios, no en tu reputación, no en tu saldo, no en tu apellido, no en tu ministerio, no en tu capacidad de resolverlo todo, en Jehová tu Dios. Porque todo lo demás puede incendiarse, todo lo demás puede fluctuar, todo lo demás puede irse, pero si tu raíz está en Dios, podrán quemarte las ramas, podrán barrerte las hojas, podrán sacudirte con vientos feroces, pero no podrán arrancarte del suelo eterno donde estás plantado. Y aquí hay algo más profundo todavía. Muchas veces le pedimos a Dios fuerza, pero imaginamos la fuerza de manera equivocada. Imaginamos que si Dios me fortaleció, entonces yo no voy a sentir miedo, ni cansancio, ni dudas, ni agotamiento. Pero Pablo derriba ese mito cuando escribe en 2 Corintios 12. Él tenía un aguijón, una aflicción, algo que lo humillaba, algo que lo hacía consciente de su fragilidad. Rogó 3 veces que se fuera. Y Dios no respondió quitando el aguijón, sino diciendo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es revolucionario. Porque nosotros pensamos, cuando yo sea fuerte, entonces Dios me va a usar. Y el cielo responde: no, cuando reconozcas tu debilidad, ahí recién vas a entender cómo opera mi poder. La gracia suficiente no es una frase para ponerle brillantina al sufrimiento. Es una verdad demoledora. Significa que hay momentos en que Dios no te da una salida inmediata, pero sí te da una presencia suficiente. No te da todavía la puerta abierta, pero sí la gracia para atravesar ese pasillo oscuro sin perder la cordura. No te quita todavía la aflicción, pero sí te da el sostén para que la aflicción no te devore. Y cuando Pablo escucha eso, en lugar de frustrarse diciendo entonces no sirvo, termina diciendo: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. No está celebrando el dolor por masoquismo espiritual. Está celebrando que descubrió un misterio, que cuando se termina la arrogancia de la autosuficiencia, aparece el poder de Cristo descansando sobre el hombre. Eso hay que decírselo a esta generación. Porque vivimos en una cultura que idolatra la autosuficiencia. Tú puedes solo. No dependas de nadie, sé tu propia fuerza, levántate por ti mismo. Y el Evangelio viene a romper ese altar pagano y nos dice: no, tú no fuiste diseñado para ser tu propio Salvador, tú no fuiste creado para cargar el mundo entero sobre los hombros, tú no fuiste hecho para vivir desconectado de la fuente. La grandeza del creyente no consiste en no necesitar a Dios, consiste en saber que sin Él no puede hacer nada, y correr hacia Él sin vergüenza. La fortaleza cristiana no es independencia, es dependencia santa. Es saber que separados de Cristo no podemos, pero unidos a Él podemos atravesar incluso aquello que juramos que nos iba a destruir. Y por eso Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El verbo griego que se estudia allí, en dinamó, carga la idea de ser fortalecido, ser capacitado, ser hecho fuerte por otro. Eso es bellísimo. Porque Pablo no dice: muchachos, fabriquen fuerza. Dice: sean fortalecidos en el Señor. Es decir, no te inventes una musculatura espiritual de utilería. No te vistas de acero por fuera mientras te pudres por dentro. No fingas que estás bien para parecer maduro. Métete en Cristo. Permanece en Él. Deja que su poder te atraviese. Deja que su vida te sostenga. Deja que su espíritu haga en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. La fuerza del creyente es recibida, no manufacturada. Viene de estar en el Señor, no de posar como superhéroe evangélico. Y aquí es donde muchos se cansan, porque están tratando de ser fuertes sin comunión con Dios. Quieren sostener una guerra espiritual a fuerza de voluntad. Quieren aguantar la tentación sin altar. Quieren pastorear una familia sin presencia de Dios. Quieren servir, predicar, liderar, emprender, soportar la prueba, criar hijos, pelear por el matrimonio, pagar cuentas, sanar heridas viejas y todo eso sin beber del río de la gracia.
Y claro que se rompen. ¿Cómo no se van a romper si el alma fue diseñada para depender del espíritu? Por eso la exhortación no es sé fuerte y punto, la exhortación es sé fuerte en el Señor, la fuente importa. Porque puedes levantar mucho peso por 2 días en tu carne, pero no vas a sostener una vida entera sin la fuerza del cielo. Y entonces llegamos a otro texto que me conmueve hasta la médula, 2 Timoteo 4, 16 hasta 18. Pablo está viejo, golpeado, perseguido y dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¡Qué honestidad brutal! Ninguno, todos. No puso perfume religioso a su soledad. No dijo, bueno, me sentí acompañado espiritualmente por el cariño de todos. No, todos me desampararon. Hay momentos donde la fe no consiste en negar la realidad, sino en nombrarla sin permitir que te robe el centro. Pablo reconoce la soledad, pero de inmediato agrega, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí está el Evangelio otra vez. El Señor estuvo a mi lado. No evitó que todos se fueran, pero se quedó Él. No impidió que lo abandonaran, pero no lo abandonó Él. No garantizó compañía humana permanente, pero garantizó presencia divina suficiente. ¿Cuánta gente está oyendo esto hoy y siente exactamente eso? Todos me desampararon. El amigo se fue, el cónyuge cambió, los hijos no entienden, la familia no apoya, la iglesia decepcionó, el mentor desapareció, el equipo se desarmó. Y uno se pregunta, Señor, ¿y ahora qué hago? Pues escucha al apóstol, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. No minimizo la ausencia humana, duele, claro que duele. A veces duele hasta físicamente. Pero no dejes que la ausencia de los hombres te impida percibir la permanencia de Dios. Porque cuando todos se van, ahí descubres que el Señor no era un accesorio a tu historia, era el fundamento de tu historia. Cuando falla el brazo humano, recién allí percibes con toda claridad la solidez de los brazos eternos. Y fíjate que hace esa fortaleza en Pablo. Dice que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. O sea, la fortaleza no era solo para que Pablo se sintiera mejor, era fortaleza con propósito. Dios no te fortalece solo para que sobrevivas, te fortalece para que sigas siendo útil en medio de la herida. Te fortalece para que aún tengas algo que dar en medio del dolor. Te fortalece para que todavía salga palabra de tu boca aunque vengas llorando por dentro. Te fortalece para que el reino no se detenga porque tu circunstancia se puso difícil. Eso me vuela la cabeza. Porque hay días en que uno piensa, cuando me sane, cuando me ordene, cuando ya no me duela nada, entonces serviré. Y Dios muchas veces dice, no, en este mismo proceso voy a revelarte que mi fuerza se perfecciona en tu fragilidad y te voy a usar aún aquí. Eso no significa romantizar el cansancio, no significa negar el descanso. Jesús dijo en Mateo 11, 28 hasta 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. La fortaleza de Dios no siempre llega en forma de impulso para correr, a veces llega en forma de descanso para no colapsar. Hay temporadas en que el milagro de Dios en tu vida no será más velocidad, sino más reposo. Porque algunos están agotados no por trabajar mucho, sino por cargar lo que nunca les correspondió cargar. Viven con el alma a cuestas. Viven llevando culpas ajenas, expectativas ajenas, temores ajenos, controles obsesivos, futuros imaginarios, heridas viejas, rencores sin tratar, y así nadie descansa. Jesús no promete simplemente una almohada, promete descanso del alma, descanso profundo, descanso donde la mente deja de correr desbocada y el corazón vuelve a latir en la frecuencia de la confianza. Y esto es precioso, porque el descanso de Jesús no es evasión. No te dice, ven a mí y nunca más tendrás trabajo ni cargas. Te dice, ven a mí y yo voy a cambiar la manera en que llevas la carga. Su yugo sigue siendo yugo, pero es fácil. Su carga sigue siendo carga, pero es ligera. ¿Por qué? Porque la llevas con Él, porque ya no estás intentando salvarte a ti mismo. Ya no estás tratando de complacer a Dios con tus obras como si pudieras comprar su amor. Ya no estás arrastrando el legalismo de tener que parecer perfecto para ser aceptado. Ya no estás sosteniendo un personaje espiritual. Vienes a Cristo tal como estás y en esa unión con Él descubres una fuerza mansa, una fuerza humilde, una fuerza que no grita pero sostiene, una fuerza que no humilla pero restaura.
Y entonces entiendes que Dios te fortalece, no solo dándote poder, sino también quitándote pesos innecesarios. Porque hay gente que dice, Señor, dame fuerza, y el Señor responde, sí, pero primero suelta esto que no te mandé cargar. Suelta la necesidad de controlar todo. Suelta la obsesión por quedar bien con todos. Suelta la comparación. Suelta el resentimiento. Suelta la condenación contra ti mismo. Suelta esa identidad de víctima que has convertido en abrigo. Suelta el miedo a decepcionar. Suelta el mañana. Suelta lo que no te pertenece. Porque cuando vienes a Cristo, no solo recibes fuerza para cargar, recibes sabiduría para descargar. El Salmo 46 lo dice de manera tremenda: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Me encanta que el salmista no habla de un mundo ideal. Habla de montes moviéndose, mares rugiendo, aguas embravecidas. Habla de caos. Habla de lo que pasa cuando lo estable se sacude. Y en medio de ese escenario no dice negaremos el temblor, sino no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es amparo y fortaleza. O sea, el fundamento de la paz no es la quietud del entorno, es la cercanía de Dios en medio del temblor. Hay personas que creen que recién van a descansar cuando todo esté en orden.